Hola, en este video voy a tratar la manera de explicar por qué estoy en contra de la aprobación de esta nueva ley que, digamos, autoriza la minería metálica en El Salvador. Y no son razones ideológicas, para nada. Pero antes voy a tener que dar una pequeña clase de economía para el presidente, para los diputados y para los ministros. Clase que no voy a cobrar, pero que me conviene porque de verdad me encantaría que entendieran aunque sea un poquito de economía. En economía existen cuatro momentos fundamentales. El primero, que es el de la teoría económica. De la teoría económica entonces se desprenden los principios de economía. De los principios de economía se desprenden las políticas, que son las que ejecutan los gobiernos. Y luego el cuarto momento, que es el momento de la medición, en donde entran las estadísticas, en donde pues ya se mide cuál fue el crecimiento del PIB, el desempleo, etcétera. Estos cuatro momentos tienen que ir exactamente en ese orden. Si no se respeta ese orden, entonces lo que tenemos es un cóctel de medidas, digamos, sin sentido, inconexas, que es lo que estamos viviendo en este momento en El Salvador. Así es que primero pues tendrían que hacer un análisis siguiendo esta especie de algoritmo o esta especie de orden para poder determinar el rumbo del país, cosa que no se ve nada clara en materia de economía. Después de esto tienen que entender qué son las externalidades en la economía. Las externalidades son todos aquellos efectos colaterales que no son, digamos, producto intencional del proceso de producción de un agente económico. Por ejemplo, cuando una empresa deja ir al aire mucho humo, está contaminando el medio ambiente. Pero ese humo es un efecto colateral del proceso productivo que se está llevando dentro de la fábrica. A esos efectos colaterales se les llama externalidades. Es precisamente acá donde entra, digamos, mi objeción por la cual yo estoy absolutamente en contra de la minería metálica dentro de El Salvador. Porque no tenemos manera de medir cuál va a ser el impacto real. O bueno, quizás sí exista manera, pero por lo menos yo no tengo conocimiento de que lo hayan hecho. Y para poder internalizar todos estos efectos colaterales de la minería, resulta que hay que hacer un análisis de forma tal que nos permita o que les permita a ellos, a los que se van a encargar de ese proceso productivo, un análisis técnico y un análisis financiero que permita determinar que los costos de la internalización de todos esos efectos colaterales no van a consumir todas las utilidades que van a obtener a través de ese proceso productivo. Dicho de otra manera, que el oro que van a extraer por metro cuadrado o digamos por kilómetro cuadrado o lo que sea, el oro que van a extraer tiene el suficiente potencial de ganancia para cubrir los costos de operación, pero además para cubrir los costos de la internalización de ese efecto colateral. Es decir, el tratamiento que se le va a dar a todas esas aguas, a todos los químicos que van a tener que utilizar para todo ese proceso productivo. Esos costos de internalización pudieran llegar en un momento determinado a dejar sin ganancia a esa empresa que se va a encargar de realizar lo que es la minería. Por tanto, entonces, al no tener idea de cuáles son esos costos, pues tampoco tenemos manera de determinar si es conveniente o no. Hasta este momento, y por favor que alguien me lo envíe si lo tiene, hasta este momento yo no he visto un estudio técnico financiero que permita determinar cuáles serán esos costos y si aún con esos costos de internalización de esos efectos colaterales, esa empresa puede seguir teniendo utilidades. Mientras esto no exista, entonces pues estamos en el aire. Realmente no tenemos manera de poder saber si el negocio vale la pena o no. Y ante esto, obviamente las empresas lo que van a hacer es simplemente desechar de la manera más barata posible todos esos efectos colaterales. Esto es un riesgo ambiental enorme para el país. Además, quiero recordarle al presidente, a los ministros y a los diputados que ellos son el Estado. El Estado es ese grupo de personas que detentan el monopolio de la violencia física para ejercerlo de manera legítima dentro de un territorio determinado. La función principal del Estado es velar porque no se violen derechos ajenos. Es decir, que ese monopolio de la violencia o ese derecho a ejercer la violencia de manera legítima se le otorga al Estado para que vaya en defensa de aquellos que no tienen la capacidad de defenderse.
Esa violencia física se traduce a través de las leyes, a través de todas las normativas. Esa es función del Estado. Y la contaminación ambiental es uno de los principales, digamos, violación de derechos de terceros. La gente tiene el derecho a tener su agua limpia, tiene derecho a tener su, digamos, su oxígeno sin contaminación, etcétera. Esa violación de derechos no se la puede permitir el Estado a nadie y mucho menos a ellos. O sea, es ilógico el hecho de que detenten el monopolio de la violencia y el monopolio, digamos, de toda la legislación para violar derechos de terceros. Esa violación de derechos de terceros es otro problema que vamos a tener, porque así como ha habido vehemencia, según ellos, así como ha habido vehemencia para el combate a la delincuencia. ¿Por qué se combate la delincuencia? Porque la delincuencia potencial y realmente daña derechos de terceros. Por eso es que el Estado debe velar porque aquellos agresores sean castigados como lo dice la ley, como lo manda la ley. Pero ha habido mucha vehemencia, según ellos, en el combate contra la delincuencia, y esa misma vehemencia debe existir en el combate contra toda forma de violación de derechos de terceros. Y el daño ambiental, el daño al medio ambiente, es una violación a derechos de terceros. Por lo tanto, deben aplicar exactamente la misma vehemencia con la cual se ufanan que han combatido la delincuencia. ¿O no será que el combate a la delincuencia debe hacerse porque no deja ganancias para el Estado, pero el combate a la contaminación ambiental, que es una forma de violación también a los derechos de los ciudadanos, sí debe hacerse porque deja ganancias para el Estado? No lo sé, es una duda que realmente y de manera legítima tengo. Usted que me está escuchando, por favor, dígame en los comentarios qué piensa de todo esto. Y al presidente, los ministros y los diputados, nuevamente, no les voy a cobrar por la clase de economía. Espero que de verdad pues, hayan aprendido aunque sea un poquito más.